Entonces, el día de hoy, chicos, tenemos que acabar con la discapacidad auditiva. Chicos, yo estaba viendo el calendario, no lo puedo creer, o sea, estamos ya a más de la mitad del curso. O sea, nos queda esta semana, esta que estamos viviendo en este mismo instante, y nos quedan otras dos. Entonces, prácticamente ya estamos en la recta final y nos falta todavía, fíjate, discapacidad auditiva, discapacidad motriz y discapacidad intelectual. Entonces, hoy tenemos el reto, chicos, de terminar las tres discapacidades al menos, porque la siguiente clase quiero revisar con ustedes trastornos generalizados del desarrollo. ¿Sale? Entonces, bueno, ya habíamos revisado un poquito la parte de la discapacidad auditiva, ¿sí? Y aquí nada más voy a hacer un breve repaso con respecto a lo que implica la discapacidad auditiva. Y ya habíamos dicho, chicos, que bueno, la discapacidad auditiva implica una dificultad, ¿sí? Implica una dificultad o una imposibilidad de utilizar el sentido del oído en términos de la capacidad auditiva, ¿sí? Y podemos distinguirla de acuerdo a dos tipos, ¿no? O sea, podemos distinguirla de acuerdo a lo que sería la hipoacusia o la sordera. ¿Alguien recuerda la diferencia entre hipoacusia y sordera, chicos? Pues que la hipoacusia es la pérdida auditiva de superficial a moderada Eso. y la sordera es la pérdida auditiva de moderada a profunda cuya audición no es funcional para la vida diaria. Bien, muy bien, excelente. Así es. O sea, cuando hablamos de hipoacusia, hipo significa debajo, ¿sí? Entonces, hipoacusia significa la pérdida auditiva de superficial a moderada. No hablamos, digamos, de alguien que presenta sordera, sino que presenta una capacidad auditiva disminuida, ¿sí? Dependiendo el nivel que presente, ¿vale? Pero, sin embargo, esta hipoacusia lo que hace es que, aunque la persona presenta una disminución de la capacidad auditiva, le resulta funcional para la vida diaria, o sea, puede funcionar de manera ordinaria, ¿sí? Y aquí es necesario el apoyo de ciertos auxiliares auditivos. Ahora, la sordera es ya la pérdida auditiva, ¿sí? Que ya va de moderada a profunda y cuya audición no es funcional para la vida diaria, ¿vale? Y esto que pasa, que bueno, cuando la persona no oye, se le hace muchísimo más difícil también expresar lo que es el lenguaje hablado, ¿sí? El lenguaje oral. ¿Por qué? Porque aunque tenga, lo que comentábamos en la clase pasada es que aunque tenga el aparato fonoarticulador, finalmente la capacidad del habla necesita de la coordinación auditiva para poder hacer esta expresión, ¿no? Actualmente ya hay niños que aunque son sordos pueden hablar y tienen la capacidad de poder expresarse verbalmente. Sin embargo, se necesita de una capacitación y de una formación especial. Entonces, aquí, a diferencia de los visuales, pues aquí el auditivo, su apoyo principal es la vista, ¿sí? ¿Para qué? Para aprender, para comunicarse, para informarse, ¿vale? Entonces, ya habíamos visto cómo funciona el sentido del oído, chicos. Y ¿alguien recuerda cómo funciona el sentido del oído? A ver que me lo pueda recordar, por favor. Nadie. Ay, chicos. O sea, ¿cómo? Si hasta les voy a dejar, es más, no les iba yo a dejar, pero les voy a dejar que hagan un esquema del oído y cómo funciona el oído. Sí, porque ¿cómo es posible que no sepan cómo funciona el oído? A ver, Pero, dale, Moni, dale. bueno, es que no recuerdo muy bien, pero el sonido entraba por el canal auditivo Ujú. y de ahí llegaba el tímpano, el cual Eso. hacía que llegaran unas vibraciones al oído medio Oído o medio. interno, Así es. que viajaban hasta el interno y ya hacían que llegara todo el sonido al cerebro. Ajá, así es, Ujú. exactamente, ¿sí? Mira, te voy a poner aquí un videíto, ¿sí? Porque digo, bueno, pues finalmente
Si no me di a entender, ¿verdad? Si no me di a entender, bueno, a lo mejor con algún videíto, pues sí lo podemos comprender, ¿no? Entonces, déjame checar acá, a ver si te puedo poner aquí un videíto de cómo funciona el, de cómo funciona el oído, ¿vale? Vamos a ver acá, aquí está. Pongan atención y ahorita me explican, por favorcito, ¿vale? Vamos a compartir. Da, 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 da. Ok. Muy bien. Vamos acá. ¿Dónde está? Ahí no está el video. ¿Por qué no aparece? A ver, aguántame tantito. Oye, no aparece el video, tú. Aguántame tantito, ¿eh? Aquí está. Pongan atención, por favor, ¿eh? ¿Sí se ve ahí? Díganme si se ve. ¿Sí se ve la pantalla, chicos? Háganme manita arriba o algo mínimo. Sí, Sí, eso, gracias. Muy bien, excelente, perfecto. Gracias, Brenda. Muy bien, excelente, perfecto. Entonces vamos a ver cómo funciona el oído, ¿vale? Ahí les va. El sonido es puramente mecánico, producido por ¿Se vibraciones oye? físicas. ¿Se oye? El oído externo reúne y encausa las ondas sonoras al tímpano, haciendo que éste vibre. Estas vibraciones agitan los huesos del oído medio que se conectan con la cóclea. Es aquí donde las vibraciones son traducidas en impulsos eléctricos. Estas señales viajan entonces a lo largo de un número de caminos entre tejidos, a la corteza auditiva y más allá. Las células en la corteza auditiva responden a características discretas de los sonidos. Algunas neuronas responden al tono, otras al volumen y otras a la dirección. Ahora el proceso empieza a parecernos familiar. Al igual que los impulsos visuales, los cuales vimos anteriormente, las neuronas asignadas empiezan a codificar y recodificar todas las partes de la información sonora. Mientras que antes empezaron a delinear lo que los ojos habían transmitido, aquí ellas trabajan para definir lo que los oídos han enviado. Procesos similares están en movimiento para hacer comprensible otra información que el oído reúne aquí. ¿Recuerda cómo coordinó el cerebro ambos ojos para crear la percepción de la profundidad? Bueno, ahora está procesando datos de cada oído para determinar la ubicación de determinados sonidos. Esto es algo muy estandarizado para la forma en que la mayoría de nosotros oímos. Muy bien, hasta ahí. Entonces, fíjate muy bien. Fíjate qué interesante cómo funciona nuestro oído. O sea, el sonido va a viajar, chicos, a través del canal auditivo. Y como nos decía Moni, ¿sale? Va a hacer que el tímpano vibre, ¿vale? El tímpano va a vibrar y entonces va a hacer que se muevan unos huesecillos que tenemos acá, que son 3 huesecitos, que se llaman el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? Y esos van a pegar acá y van a generar una vibración que va a hacer activar unas células que tenemos aquí en algo que llamamos la cóclea, ¿sí? Que está acá como en este caracolito, ¿sí? Estamos, que son como unas vellosidades que generan los impulsos eléctricos que van a viajar hacia el cerebro. ¿Para qué? Para que manden la señal auditiva, ¿sí? Entonces, si tú te fijas, el oído tiene una función mecánica, ¿sí? O sea, de alguna manera, las vibraciones sobre las cuales el oído capta, ¿sí? Estas vibraciones deben de dar en determinados estímulos para que se pueda producir el impulso del sonido, ¿sí? El impulso eléctrico que dé la señal eléctrica al cerebro, ¿sí? Entonces,
si esta mecánica falla, puede entonces verse afectado el sentido del oído, ¿vale? Entonces, las discapacidades auditivas, ¿sí? Las podemos clasificar de diferente manera. Primero, ¿de acuerdo a qué? Primero, de acuerdo a la localización del daño, por decirlo así, ¿sí? Entonces, tenemos 3 tipos de daños o de discapacidades de acuerdo a la localización. La primera, que sería la parte de la hipoacusia de transmisión. Cuando yo hablo de hipoacusia de transmisión es porque está afectada una parte ya sea del oído externo o del oído medio, ¿sí? El oído medio abarca el oído externo abarca toda la parte de esta del pabellón hasta un poquito antes de lo que es ¿cómo se llama? El tímpano, ¿sí? Y el oído medio abarca lo que es el tímpano junto con los huesecillos que hacen provocar esta vibración para que se estimulen las células cocleares, ¿vale? Entonces, cuando hay daño, por ejemplo, en alguno de estos huesecillos o daño en el tímpano, pues obviamente va a afectar la transmisión del sonido y a esto le llamamos hipoacusia de transmisión, ¿sí? Cuando está afectada la parte digamos, de toda la cóclea que tiene que ver con las células ciliales que mandan la señal al cerebro, que ya es un daño más profundo, entonces ya hablamos de una hipoacusia de percepción, ¿sí? Entonces, así podemos clasificar, digamos, las dos discapacidades auditivas, de acuerdo a la localización en donde se encuentre el daño, ¿vale? Que aunque también puede ser mixta, ¿eh? O sea, puede ser que haya tanto un daño en la parte coclear como en la parte de la transmisión, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, aquí me está distrayendo, dice Isabel, que si puedo aceptar a Cecilia. Sí, mi vida, que entre, la aceptamos con mucho gusto, la queremos mucho, dile que la queremos mucho, que aquí la esperamos. Ahora, la pérdida de la capacidad auditiva también puede ser calificada de acuerdo a ligera, media, severa o la acofosis. Que la acofosis, chicos, es la sordera, ¿sí? Entonces, aquí va dependiendo del grado sobre el cual la persona ya deja de percibir los estímulos auditivos, ¿sí? Y el momento en el que tuvo lugar la pérdida también se puede clasificar en prelocutiva y poslocutiva. Cuando hablamos de discapacidad auditiva prelocutiva, estamos hablando de que se presentó antes de que el pequeñito aprendiera a hablar, ¿sí? Postlocutiva se presentó después de que el niño aprendiera a hablar, ¿vale? Entonces, y también esto tiene que ver también con las causas, que es otra de las formas de clasificación, chicos. Las causas, o sea, ¿por qué se genera la hipoacusia o la sordera? Puede ser por algún accidente, puede ser por alguna lesión, puede ser por alguna enfermedad, ¿vale? Entonces, hay que ver la historia clínica para ver qué tipo de sordera es la que presenta el pequeño que vamos a incluir. Eso es muy importante, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las principales opciones o tratamientos para los niños con discapacidad auditiva, chicos? Bueno, esto creo que también lo vimos, que son los auxiliares auditivos, ¿sí? Acuérdate que los auxiliares auditivos son auxiliares que van a ayudar a poder amplificar el sonido, ¿sí? Estos auxiliares es muy común encontrártelos incluso hasta a veces en la televisión, ¿no? Sí lo habíamos visto esto. Y incluso para poder ayudar a las personas que presentan esta discapacidad o esta hipoacusia, ¿sí? Entonces, acá chicos, lo que se les recomienda es, si van a ocupar auxiliares auditivos, pues que sean personalizados, ¿sí? Que no sean genéricos, porque se tiene que evaluar a través de un médico audiólogo, tiene que evaluar
cuál es la gravedad del daño, qué tipo de discapacidad auditiva se presenta, ¿sí? Para ver si es suficiente y es necesario que puedas ocupar estos auxiliares auditivos, ¿sí? Ahora, tienes otros que son, por ejemplo, el implante coclear, ¿sí? Habíamos hablado la clase pasada del implante coclear, que es un implante que se pone en la parte posterior de la orejita, ¿sí? Y que lo que hace es que conecta con el nervio auditivo para que sustituya de alguna manera toda esta transmisión mecánica que hace el sonido y el implante haga la recepción de los sonidos y digamos que el niño escucha por acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que la transmisión del sonido, las vibraciones del sonido, las capta el implante, ¿sí? Para poder transmitir esa señal a lo que sería la cóclea, ¿vale? Y así pueda llegar la señal del sonido, ¿sí? Y tienes la cirugía, ¿sí? Si es que así está designado, así está canalizado el pequeño para poder mejorar su capacidad auditiva, ¿vale? Ahora, finalmente, cuando a ti te toque incluir a una persona con discapacidad, bueno, pues va a haber formas para promover la comunicación en las personas con discapacidad auditiva, ¿sí? Primero tenemos la parte de la oralización en los niños, ¿sí? O sea, se puede estimular e incluso se puede enseñar al niño a que hable, ¿sí? Hay entrenamientos especializados, chicos, que ayudan a los niños con hipoacusia o con sordera a poder hablar, ¿sí? Sin embargo, les es muy retador por el hecho de que no tienen la capacidad de escucharse a ellos mismos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que finalmente eso les afecta para la coordinación de la locución, del habla, ¿sí? Otro de los aspectos que se ocupa muchísimo es el lenguaje de señas, ¿sí? Y el lenguaje de señas ayuda muchísimo para poder comunicarse, ¿sí? Ayuda mucho para poder integrar a los chicos e incluirlos en el aula. Entonces, una de las estrategias que se recomienda muchísimo para poder hacer este aspecto inclusivo es que en tu salón de clases poco a poco puedas enseñar, no solamente aprendas tú como docente, sino que también tus alumnos aprendan el lenguaje de señas. Entonces, es padrísimo porque no solamente estás incluyendo, sino que también estás expandiendo las formas de comunicarse de tus alumnos, ¿sí? Y es sumamente incluyente. Es cierto, hay que dedicar como que cierto espacio de la planeación para poder enseñarles a los niños a hablar lenguaje de señas, pero es una forma bastante incluyente y es una actitud que nos ayuda a disminuir las barreras del aprendizaje para estas personas que presentan discapacidad auditiva, ¿vale? Bueno, entonces, muchas veces, chicos, los niños pueden llegar a la escuela ya con la discapacidad, ahora sí ya diagnosticada, ¿sí? Pero muchas veces también los papás no saben que el niño presenta un cierto grado de hipoacusia, ¿no? O tienen sordera, ¿sí? Entonces, hay ciertos indicios que a ti como maestro te van a ayudar a facilitar y a detectar a un niño con discapacidad auditiva. ¿Sí? Entonces, mucho ojo. Una pérdida auditiva, chicos, no detectada y por tanto no tratada puede impedirles a los niños y a las niñas lo siguiente, ¿sí? Primero, relacionarse. O sea, niños que son, por ejemplo, muy retraídos, que casi no hablan o no hablan, ¿no? Es un indicio que te dice que, bueno, que finalmente algo pudiera estar pasando también con sus canales receptivos, o sea, porque el niño se aísla, por ejemplo, porque el niño no habla, ¿no? Porque el niño no se comunica con los demás, porque no quiere convivir. Y finalmente puede tener que ver, digo, no necesariamente, pero pudiera, hay que descartar siempre esa posibilidad, ¿no? El hecho también, por ejemplo, de aprender, o sea, las dificultades del aprendizaje, que tiene que ver, por ejemplo, el aprender a hablar, el aprender a escribir, a leer, ¿sí? O incluso los procesos de aprendizaje del conocimiento en general en el aula
y tú ves que un niño presenta una dificultad de aprendizaje, tienes que tomar en cuenta que pudiera llegar a ser, ¿sí? O más bien descartar que el niño presente alguna dificultad auditiva, ¿sí? Porque luego muchas veces piensan que el niño tiene TDA, ¿no? O que tiene déficit de atención, o piensan que el niño es autista, ¿sí? Y ya le andan haciendo ahí el diagnóstico de autismo, cuando resulta que, pues no, resulta que el niño tiene una afección auditiva, ¿no? Y no es autista, ¿sí? Pero como el niño no te hace caso, dices, ¡Ah! Dios mío, el niño no me ve a los ojos cuando le hablo. Y te vas al manual diagnóstico de trastornos mentales, no puede ser, trastorno del espectro autista. ¡Ay, Jesús bendito!, ¿no? Y ahí dicen, es autista, ¿no? Es autista, es autista. Y a lo mejor ni es autista, chicos, ¿sí? A lo mejor simplemente presenta una dificultad, ¿sí? O una disminución de su capacidad auditiva, ¿vale? Entonces, el hablar también, chicos, cuando el niño presenta dificultades para hablar, sobre todo cuando están pequeñitos y están empezando a decir sus primeras palabras, el hecho de que se retarden en el lenguaje, hay que verificar que el niño esté bien de su sistema auditivo, ¿sí? Para eso tú ya tienes los hitos, los indicadores clave para detectar cuándo un niño tiene que empezar a hablar. A ver, mis especialistas en psicología de la infancia, ¿cuándo un niño tiene que desarrollar sus primeras palabras? ¿A los 3 años? No, que a los 3 años, No, inventes. no, las primeras son a los 2. Profe, al año, ¿Eh? al primer año, tienen Al- que empezar. Mm, De 1 año a los 2, a 1 año y 2 meses. año y medio, más o menos, 18 meses, estamos esperando las primeras palabras, ¿verdad? No, ya a los 3 años ya están grandecitos, ¿eh? Aunque te voy a decir algo, ¿eh? Algo que también revisamos mucho en psicología de la infancia es que cada niño tiene su propia evolución, ¿no? O sea, hay que respetar la evolución del niño, porque, por ejemplo, Albert Einstein, por ejemplo, no aprendió a hablar hasta los 3 años. Incluso muchos maestros decían, este niño va a fracasar en la vida, ¿no? Y resulta, date cuenta del genio que fue, ¿no? Entonces, es cierto, a veces los niños no respetan los hitos evolutivos, pero sí es importante que tú tengas conciencia o noción de más o menos cuándo estar esperando esos cambios en el niño, esa evolución en el niño, ¿vale? Bueno, muy bien, excelente. Entonces, chicos, ¿qué indicadores tenemos que nos dan a entender que el niño puede estar presentando algún problema de sordera o hipoacusia? Primero, no contesta preguntas sencillas, ¿no? Por ejemplo, no contesta a su nombre, por ejemplo, ¿no? No conversa con otros niños, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, le estás contando un cuento y el niño no presta atención al cuento, ¿sí? O, por ejemplo, le pones estímulos auditivos muy fuertes, por ejemplo, le haces así, ¿no? Y el niño pareciera así como que, pues nada, ¿no? Y tú así como que, ay, Dios mío, ¿no? O sea, te alteras. Un ruido estruendoso, chicos, pues obviamente a cualquiera le altera, ¿no? Pero al niño no, pues resulta que no le hace caso. Y entonces eso te puede estar dando indicios de que, ¿qué? Pues de que hay una deficiencia auditiva, ¿sí? No necesariamente, pero es un indicio, ¿sí? Son como señales, ¿sí estamos? Son como señales. O sea, aquí no vamos, ojo, tú no vas a diagnosticar, tú no vas a ofrecer ya una evaluación diagnóstica del niño, no, tú simplemente vas a detectar señales que pueden hacer que el niño presente algún problema auditivo y hay que ayudarlo como diciéndole a papá o diciéndole a mamá, pues que a lo mejor el niño, por ejemplo, no presta atención a los estímulos, o cuando se hacen ruidos muy fuertes, pues él no reacciona, ¿no? Otro, por ejemplo, que tienes acá, por ejemplo, su nivel de lenguaje es inferior al de sus compañeros. Esto es, el nivel de vocabulario que el niño maneja, pues es muy, muy pobre, ¿sí? Su falta de atención es frecuente. Muchas veces se confunde, chicos, déficit de atención. El TDA, el famoso TDA, lo confunden con ¿cómo se llama? Lo confunden con discapacidad auditiva, ¿sí? Se distrae con facilidad, ¿sí? Entonces, siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial, chicos, hay que descartar
la posibilidad de que haya una discapacidad auditiva, ¿vale? Hay que hacer el diagnóstico diferencial y ese diagnóstico diferencial pues, lo tiene que hacer el médico tratante del niño, no ustedes, ¿eh? Ustedes no hagan diagnóstico, ustedes nada más registran conductas. Sí, porque ya veo ahí a mis maestros ahí, ay no, es que no me pone atención el niño, no me pone atención. Yo creo que tiene déficit de atención. Y llega la mamá, ¿cómo le fue a mi hijo, señora? Ay, no, señora, su hijo tiene déficit de atención. No, pues a la mamá, o sea, la matas a la pobre, ¿sí? Y entonces ya nada más la mamá empieza, ay, no, mi hijo tiene déficit de atención, ¿no? Pobrecito, pobrecito. Y entonces empezamos a discapacitar a los niños, ¿sí? Con diagnósticos que no son certeros. Entonces, mucho cuidado. Tú describe conductas, ¿vale? Acuérdate que el diagnóstico lo realiza un médico audiólogo a través de distintos procedimientos, ¿sí? Eso es muy importante. Y, bueno, ¿cuáles van a ser los recursos específicos que se requieren en la escuela para que el niño con discapacidad auditiva pueda integrarse? Mucho ojo acá, chicos. Finalmente, las adecuaciones de los alumnos con discapacidad auditiva se deben enfocar en dos aspectos. Primero, en facilitar el aprovechamiento de sus restos auditivos, es decir, si el niño presenta sordera o presenta hipoacusia, hay que ver qué tanto el niño escucha. Es importante revisar las evaluaciones médicas para ver qué tanto el niño puede escuchar, ¿sí? Y dos, facilitar la comunicación tanto con sus compañeros como con el maestro y en sí con toda la escuela, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, chicos, ¿qué tenemos que hacer en la escuela para facilitar la inclusión de niños con discapacidad auditiva? Básico, básico, básico tuyo, la evaluación psicopedagógica es fundamental, chicos, ¿sí? Esa es pregunta de examen, ¿sí? Te voy a preguntar, ¿cuál es la función del pedagogo? La primera función del pedagogo en la inclusión de niños con discapacidad, tú me tienes que poner la evaluación psicopedagógica, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque ya sabemos que esta evaluación nos va a aportar la información necesaria de cómo es el alumno, de cómo aprende y de qué apoyos se requieren, de qué ajustes se tienen que realizar en el salón de clases, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué recomendar a los alumnos para que vengan a la integración de los compañeros con discapacidad auditiva? En este caso, chicos, es muy recomendable que conozcan al compañero. ¿Cuál es la mejor forma que tiene tu compañero para comunicarse? Si se le facilita el lenguaje a señas o a lo mejor es una hipoacusia moderada y a lo mejor necesitas que le hables más fuerte, por ejemplo, ¿no? O que con el auxiliar auditivo, el implante coclear, el alumno facilita mucho la recepción del sonido. Entonces, es muy importante conocer al alumno y te vas a apoyar mucho de la evaluación psicopedagógica, ¿vale? Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios, chistes, chismes, chicos, de la discapacidad auditiva? A ver, escucho. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo vamos? ¿Nada? Oigan, qué animados están hoy, ¿eh? De veras. Yo, maestro, Adelante, por favor. yo creo que sí es importante aprender pues LSM, Ujú. porque el modelo actual, al menos para enseñar a leer, dice que el mejor método de enseñar a leer es también por medio del sonido. Sí. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a un niño con una ahí se me Hipoacusia. fue el nombre. Hipoacusia. Hipoacusia, Ajá, pues aprender a leer por medio del sonido. claro. Entonces, otra opción también sería que para que los niños tuvieran esta inclusión o una inclusión adecuada, pues aprender SLM, que pues realmente ayuda no solamente para trabajar con niños, ¿no? Sino pues por el medio en el que nos vamos a desarrollar. Totalmente, totalmente. No, aparte fomentas la inclusión
pero no solamente con el alumno, ¿no? Contigo con el alumno, sino con tu grupo, ¿no? La Sí, fomentas y es una forma muy padre también de aprender otra forma de comunicarnos, ¿no? sí, y aprender a ver que pues una discapacidad Claro, no merma a totalmente, los niños. totalmente, totalmente. Mm. Y derivado de esto que comentas, Ney, quería yo presentarles fíjense muy bien, el caso de Beethoven, ¿sale? Entonces, quiero que lo vean, por favor, ¿sí? Quiero que lo revisemos y fíjense muy bien, aguántenme tantito, déjenme ver porque ya se me... Aguántenme tantito. Es que ya, ay, no sé por qué se me... Quiero que revisemos este videito, chicos, ¿sí? De Beethoven, porque fíjate, quiero que lo revises y quiero que cheques, por favor, las circunstancias sobre las cuales... ¿Ustedes conocen la novena sinfónica de Beethoven? ¿Alguien la conoce? Sí, ¿Sí? sí, Buenísima, hermosa la obra, es ¿no? hermosa, Hermosa, sí. hermosa, ¿no? Bueno, pues, pues la compuso Ludwig van Beethoven, ¿sí? Y Beethoven, fíjate cómo él compuso la obra y estaba Y tenía sordo. discapacidad, ajá. Así es, ¿no? Entonces vamos a ver la historia y la comentamos ahorita. ¿Sale, vale? ¿Sí estamos? A ver. ¿Sí se ve ahí la imagen? ¿Sí? Dale. Ilustrando la historia. ¿Te imaginas a un músico que no pueda escuchar? Pues eso fue exactamente lo que sucedió con uno de los mayores compositores de toda la historia, Ludwig van Beethoven. Nació en 1770 en la ciudad de Bonn, en Alemania, y fue su padre, un hombre muy severo, quien le dio sus primeras clases de música. Con apenas 5 años de edad, Beethoven ya demostraba una gran habilidad en el piano. A los 8 pasó a tomar clases con el músico Christian Neff, quien, impresionado con Beethoven, le dio una profunda formación musical, lo cual le permitió con apenas 11 años convertirse en músico profesional. A los 16 tocó para el gran compositor Mozart, quien quedó impresionado con el talento del joven Beethoven. Aunque su carrera parecía promisoria, en su casa pasaba momentos muy difíciles. En una época en que la medicina todavía era limitada, Beethoven perdió a 3 de sus hermanos cuando eran bebés, además de perder a su tan amada madre, quien falleció de tuberculosis cuando él tenía 16 años. Su padre se sumergió en el vicio del alcohol y Beethoven, a pesar de su juventud, se vio obligado a convertirse en el jefe de la familia y a cuidar de sus 2 hermanos menores, Caspar y Nikolaus. En 1792, a los 22 años, Beethoven se mudó a Viena, en Austria, ciudad considerada capital mundial de la música y donde vivían los mejores compositores de su tiempo. En Viena, Beethoven estudió con grandes maestros de la música como Joseph Haydn y Antonio Salieri, y allí compuso sus principales obras. Sin embargo, a los 26 años, Beethoven comenzó a perder la audición. Obviamente, este hecho lo dejó profundamente preocupado y hasta avergonzado, por lo que mantuvo su deficiencia en secreto por muchos años. Pero a pesar de haberle causado un gran sufrimiento, aún así, Beethoven siguió componiendo. A los 54 años, en 1824, y 3 años antes de su muerte, Beethoven compuso una de sus obras más conocidas, su novena sinfonía. Dicen que mientras la escribía, apoyaba su oído junto al piano para poder oír las notas. Tal vez la sordera le haya impedido escuchar su propia música, pero impulsado por su amor al arte y comprometido con su talento, Beethoven le obsequió al mundo composiciones que tocan y tocarán por siempre el corazón de toda la humanidad. Ok. ¿Cómo vieron la vida de Beethoven? Qué complicada, ¿no?
Se le muere la familia, el padre alcohólico. Y fíjate lo que llegó a realizar, ¿no? ¿Qué opinan, chicos? A ver, cuéntenme. Bueno, que además de ser no escuchar, se hizo cargo de sus hermanos y Sí, así siguió adelante con sus obras y todo eso que hacía, sus músicas, canciones. claro, totalmente, ¿no? Fíjate lo importante. Pero fíjate cómo él fue educado para componer, para tocar música. O sea, desde pequeño ya la vocación ya la desarrolló respecto al sentido musical, ¿no? Dice Gaby, el desarrollo de la resiliencia, totalmente. Dice, supo salir adelante a pesar de las adversidades. Así es. ¿Cuántos de nosotros, chicos, ay, no, nos pasa cualquier cosa y ya estamos ahí tirándonos al suelo para que nos levanten, ¿no? Y No fíjate, se limitó, ¿no? no se limitó, claro que no, totalmente, ¿no? Y aprendió, porque, bueno, algo yo había escuchado que lo que él hacía al apoyar el oído al piano era sentir las vibraciones y Ujú. crear la música. Claro, así es. Entonces, fíjate cómo aquí nos centramos en el cómo sí, ¿no? Es como el caso de Silja, ¿se acuerdan? O sea, cómo dices, ¿cómo va a haber una fotógrafa ciega, ¿no? Entonces, igual acá, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber un músico sordo, ¿no? En el Entonces, caso de, ay, ajá, en el dime, caso dime, amor. de Silja, Ajá, ella se apoyaba de aparatos claro. para conocer colores y en el caso de Beethoven se apoyaba de Ujú. su piano para escuchar las vibraciones de lo Sentirlas. que, ajá, Es correcto, ¿no? Pero también cómo influye, fíjate, lo psicosocial, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, cómo él se cayó su sordera, ¿no? O sea, él dijo, no voy a decir que no escucho, ¿no? Porque también ese temor al rechazo, yo creo que ese temor al alejamiento, a la discriminación, e imagínate de aquel entonces, o sea, pues donde todavía están como que las ideas arcaicas, ¿no? Dice por acá, Gaby dice, las personas con discapacidad desarrollan otros sentidos al máximo. Totalmente, totalmente. Así es. Y eso es lo que yo te invitaría a que observaras en tus niños, ¿sí? Que cuando te tocara incluir a, a alumnos con alguna discapacidad, chicos, céntrense en el cómo sí, céntrense en cómo sí es posible que el alumno aprenda, qué sí puede hacer, ¿sí? Y parte de eso lo ocupas en tu evaluación psicopedagógica, ¿sí? Dice Yasmín, es muy interesante cómo ambos optaron una postura de murciélagos. A ver, Yasmín, ¿cómo está eso? Cuéntanos, no entendí. Yasmín, ¿estás por ahí? Pues sí, optan una postura de murciélagos porque, bueno, como bien sabemos, los murciélagos no ven. Entonces Ok, ellos, por medio de las ondas, ok, van sabiendo qué objetos tienen tan cerca o tan lejos. eso. Entonces ellos hacen lo mismo, pero por medio, por ejemplo, en el caso de Silja, por Mm, medio para saber, igual, qué tan lejos o tan cerca están los objetos, dónde se escuchaba, ujú. o en el caso de Beethoven para escuchar las ondas del piano. Es correcto. Ay, sí, mira, muy bien, ¿eh? Oye, qué interesante, muy interesante, comparación. No lo había yo como que asociado a esa parte, pero muy interesante, es correcto. Así es, Yasmin. Muy bien, excelente. Gracias. Dice por ahí, vale, ¿va? ¿Sí? Dice, profe, entonces es decir que su discapacidad es considerada poslocutiva. Claro, mi vida, y es lo que yo les iba a preguntar, a ver, ¿qué tipo de sordera presentó? ¿Prelocutiva o poslocutiva? Es un ejemplo muy claro de una sordera poslocutiva. Es correcto. ¿Por qué es poslocutiva? Porque fue posterior a que él aprendiera el habla. ¿Vale? Muy bien, excelente, perfecto, chicos. Bueno, ¿alguien más nos quiere aportar algo? ¿Nadie más? Chicos, qué inspirados. A ver, bueno, vamos entonces, mis chamacos, vamos pues, y tenemos entonces que vamos a continuar con la parte de la discapacidad motora, ¿sale?
hay una frase de Albert Einstein que a mí me fascina y la consideré como muy ad hoc para este tema, porque dice que hay una fuerza motriz o una fuerza motora, dice, más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. A ver, ¿qué reflexión? Me encanta, yo me pongo filosófico, chicos, y empiezo a abrir ¿cómo se llama? La plenaria. A ver, escucho reflexiones de esta reflexión. ¿Quién me cuenta? Profe, Maestro, yo, Gabriela. Dale, Gaby, dale. Bueno, me parece que que si uno tiene la voluntad para hacer las cosas, vas a seguir adelante, no importa los obstáculos. Pero cuando uno mismo se pone barreras y no tienes la fuerza de voluntad para seguir adelante, simplemente no vas a lograr nada. Bien, muy bien, así es. O sea, fíjate cómo los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? A veces, muchas veces pensamos en el cómo no, ¿no? Cómo no es posible, ¿no? Y no, finalmente hay que pensar en el cómo sí se puede, ¿no? En el cómo sí. Muy bien, gracias, mi Gaby. ¿Quién más? ¿Qué otra reflexión, chicos? A ver, por ahí. ¿Quién no ha participado? Dianita, Alan, Ale. A ver, escucho reflexiones. Socorro. Chicos, ¿por qué no se ponen románticos hoy? Maestro, Adelante. por ejemplo, hay otra frase que dice que cuando quieres puedes y el resto son excusas. Sí. Por ejemplo, bueno, aquí, bueno, ellos siguen continuando dando lo mejor de ellos a pesar de sus dificultades y en cambio hay personas que lo tienen todo y pues no dan lo mismo que esas personas. Pero fíjate, eso es bien interesante porque todo está en la mente, ¿no? Todo está en la mente porque finalmente, por ejemplo, a mí me ha tocado ver luego personas, por ejemplo, que les falta alguna extremidad, ¿no? O sea, por ejemplo, les falta una pierna y te los encuentras en la calle, ¿eh? Incluso no muy lejos. O sea, aquí en el centro te encuentras gente que les falta una pierna y tienen su prótesis y te la enseñan así como si fuera su desgracia, ¿no? Cuando realmente debería de ser su oportunidad, ¿no? Sí. Y dices, ¿de dónde parte? O sea, ¿de dónde parte entonces la posibilidad o la imposibilidad? Pues parte de uno, ¿no? Muy bien. Yo, maestro, exacto. ¿Sí, Mi papá hace poco tuvo amputación de una extremidad. Ay, lo y siento nosotros mucho. lo veíamos como de, ay, es que pobre, es que cómo va a ser su vida. Y nosotros somos los que limitamos a las personas. Es correcto. Porque si tú dejas que la persona se desarrolle, él va a ver la posibilidad de salir adelante con sus medios y va a buscar formas de poder ser capaz de ser independiente más que nada. Así Nosotros muchas de las veces somos quienes ponemos las limitaciones. Es correcto. Y así nos pasa, ¿eh? O sea, fíjate lo importante que tiene que ver con la parte del entorno familiar, ¿no? O sea, el entorno familiar discapacita a veces, ¿no? Sí, sí. ¿Quién habla por ahí? Dale, Selena. ¿Puedes acercarte un poquito más tu micro porque no te escucho? Sí, profe, perdón. Dale. ¿Mejor? Un poquito mejor, sí. En mi caso, por ejemplo, mi papá tiene prótesis en las dos piernas, pero de los huesos. Ok, A mi papá le reemplazaron los huesos. ok. Entonces, cuando iba al camp para su rehabilitación, Sí. mi mamá es una persona muy sobreprotectora, entonces la doctora luego la regañaba porque lo estaba haciendo inútil de alguna manera porque le quería resolver todo. Sí. Y la doctora y mi papá y yo éramos de las personas que decíamos, no, déjalo, si se cae, lo levantas, y si no puede, pues ya te dirá, pero no lo sobreprotejas porque así no va a lograr, no va a poder volver a caminar si lo sobreproteges. Sí, es correcto. Fíjate que, como les comentaba ahorita, ¿no? Que también coincide mucho con el caso de Ney, que es esta parte de que la familia también
no, ahora sí, no discapacita, incapacita también, ¿no? O sea, en el sentido de que nosotros vemos a nuestro familiar y quisiéramos como que darle todo, ¿no? Pero nada más ponte a pensar un momento que toda la vida tú no vas a estar con ese familiar y que en algún momento tu familiar va a estar solo. Así es, porque la vida es dura, chicos, la vida es dura y la vida es difícil. Entonces, en algún momento tú no vas a estar con ese ser querido. Pregúntate qué va a hacer sin ti. O sea, tenemos que aprender a ser autosuficientes, ¿sí? Con los recursos que tengamos, aunque suene duro, desafortunadamente, ¿no? Dice Gaby, dice, los límites los ponemos nosotros mismos o inclusive somos los que ponemos nuestras propias alas. Claro, totalmente, así es. Y Dianita dice, la discapacidad no debería de ser un obstáculo para el éxito. No, no debería de ser, pero así hemos aprendido a percibirla, Dianita, desafortunadamente. Ale dice, en lugar de que ayudemos a sobresalir y sean independientes, hacemos que ellos dependan de uno, totalmente. Y eso es malísimo, chicos, porque como te lo decía, en algún momento de la vida, pues no vas a estar con tu familiar, que a lo mejor le falta una pierna, le falta un brazo, le falta la vista, no escucha, etcétera. Tu familiar tiene que aprender a desarrollar sus propios recursos, ¿sí? Pero eso depende de voluntad, ¿vale? Dice, vale, dice, profe, ¿cómo sabemos? La voluntad es una de las virtudes que nos dice Erickson. Ay, mira, me hablas de Erickson y mi corazón late como burres en mecate. Es correcto, dice que es la que nos ayuda a controlar nuestros impulsos y deseos. Entonces eso nos ayuda a todas las personas a ser exitosos y tomar decisiones totalmente. Yo diría, Valeria, que más que la voluntad es el propósito también, ¿no? Que nos habla Erickson en la tercera etapa, ¿no? El propósito, el tener un para qué, ¿no? El tener un para qué, el tener un motor que nos empuje, ¿no? Pero también esta parte de la voluntad importantísima, ¿no? O sea, tener la claridad de que tú eres el dueño de tu propio cuerpo y de tus propias decisiones, ¿no? Muy bien. Ese comentario de Valeria me encantó, me fascinó, porque chicos, yo soy fan de Erickson. Yo soy presidente del club de fans. Quien se quiere inscribir, ya sabe, me avisa. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, pues vamos a definir acá la discapacidad motora, la discapacidad motriz, chicos. Y bueno, aquí vamos a ver que la discapacidad motriz, chicos, es una disminución en la capacidad del movimiento, que implica en distinto grado las funciones de desplazamiento, manipulación, respiración, ¿sí? Que pueden limitar a la persona en su desarrollo personal y social. Aquí la discapacidad motora, chicos, la vamos a estar asociando básicamente pues al uso de nuestras piernas, al uso de nuestros brazos, ¿sí? Que son básicamente las funciones de desplazamiento y manipulación que tanto pues nos ayudan a desenvolvernos en el día a día, ¿no? A veces no tenemos conciencia, chicos, de que pues tenemos dos piernas, tenemos dos brazos y no las valoramos, chicos, las maltratamos, ¿no? Luego por andar ahí luciendo los taconazos y las zapatillas, se compran unos tacones de estos. Pobres pies, chicas, o sea, no los maltraten, por favor, quieran a sus piecitos, díganle, ay, piecito, cómo te quiero, cómo te amo, cómo te adoro. Chicos, uno tiene que amar a su cuerpo porque de verdad que nos ayuda mucho a desplazarnos, a tener una vida cotidiana digna. Entonces tú tienes que amar a tu cuerpo, ¿sí? Entonces, la discapacidad motriz, chicos, muchas veces pues se provoca por la parte de accidentes, otras veces se provoca también es congénito a veces, ¿sí? Por alguna enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Bueno, pues depende de las circunstancias en que se presente. Entonces, vamos a hablar, chicos, de discapacidad motriz cuando hay una alteración en los músculos, en los huesos o en las articulaciones, o bien cuando hay un daño en el cerebro que afecta el área motriz e impide a la persona moverse de forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión. Mucho ojo, no solamente es el hecho de que a lo mejor te falten las dos piernas o te falten las dos manos, no, sino que también es el hecho de que haya una afectación cerebral. O sea, puede haber una lesión cerebral que haga que te impida utilizar tus piernas o que te impida utilizar tus manos, ¿sí? Entonces,
La discapacidad motriz, chicos, puede ser tanto periférica, esto es, en una afectación periférica, o sea, de alguna extremidad, como puede ser cortical, o sea, puede ser por parte del cerebro. Entonces tú puedes tener tus piernas, pero probablemente, y las puedes tener perfectamente bien, pero si hay una afectación, ¿sí? En la parte del cerebro específica que coordina el movimiento, entonces eso puede provocar que tú no puedas caminar, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, mira, aquí lo tienes. Te dice que tienes un accidente cerebrovascular. Claro, así es, Ney. Ahorita vamos a ver las causas, ¿sí? Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un ACV, pues es una de las causas por las cuales se puede generar una discapacidad motriz. Entonces, fíjate, tenemos dos tipos de discapacidad motriz, ¿sí? Que en este caso la vamos a clasificar como discapacidad física o discapacidad por daño neurológico. En la discapacidad física, chicos, el alumno carece de uno o más segmentos del cuerpo porque así se nació o se tuvo algún accidente, ¿sí? Y por daño neurológico, bueno, pues se refiere al daño en el área del cerebro encargada de procesar y enviar la información respecto al movimiento del resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, era lo que te comentaba hace un momento, ¿sale? Entonces, toma en cuenta que el cerebro, pues es como la torre de control, ¿sí? El cerebro tiene una franja motora y sensorial que hace que podamos tener la voluntad del control de los músculos del cuerpo, ¿sí? Entonces, esta área motora, ¿sí? La ubicamos más o menos en el lóbulo prefrontal por acá, ¿sí estamos? Y es la que, digamos que toda esta franja, chicos, este cúmulo de neuronas, pues, ¿qué hace? Hace que finalmente tengamos esa capacidad de poder controlar el movimiento. Entonces, muchas veces cuando, por ejemplo, como nos los decía Ney, existe un accidente cerebrovascular, existe a lo mejor un accidente incluso, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que exista un daño neurológico y puede ser que la persona no tenga la capacidad de poder caminar, por ejemplo, de poder mover los brazos, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, si ustedes recuerdan sus clases de psicología de la infancia, pues veíamos que el control motor del cuerpo, pues está en estas dos franjas, ¿sí? Que tiene que ver con la parte de esta franja que controla el movimiento y de esta franja que controla las sensaciones. Es decir, cómo nosotros captamos los estímulos que nos llegan del ambiente, ¿sí? Incluso hay una propuesta de lo que llamamos el homúnculo sensorial. ¿Alguien recuerda el homúnculo sensorial? Eso lo vimos en psicología de la infancia. ¿Alguien lo recuerda? ¿O nadie lo recuerda? A ver, díganme. Del homúnculo sensorial. ¿Quién se acuerda? ¿O no se acuerda nadie? Digo, si no se acuerda nadie, para que pues haga yo las correcciones pertinentes en las calificaciones. A ver, ¿nadie? Híjole. No, pues sí, me voy a ir muy feliz el día de hoy, chicos, que no se acuerdan de sus clases de psicología de la infancia. Acuérdense, chicos, que el homúnculo sensorial es una propuesta que se hace respecto a la porción de nuestro cerebro que la porción que representa la parte de nuestro cuerpo en el cerebro, ¿sí? Esto es, el homúnculo lo que te va a representar es qué tanta banda y capacidad de neuronas necesitas, por ejemplo, para el control motor de las manos. O sea, por ejemplo, para que tú muevas las manos, necesitas una mayor porción de neuronas, ¿sí? Que, por ejemplo, para el movimiento de las piernas, ¿no? Que requieres menos o necesitas, ¿sí? Una menor cantidad de conexiones neuronales, ¿sí? A eso se refiere básicamente. Entonces, a esto
esto nos da alusión, chicos, a un concepto muy importante que veíamos también en psicología de la infancia, que es la plasticidad cerebral. ¿Alguien recuerda lo que es la plasticidad, chicos? A ver si esto ya Dios me da el milagro de que alguien se acuerde. Yo, profe Liz. A ver eso, dale, Liz. La por favor. plasticidad cerebral es, por ejemplo, cuando un niño tiene la capacidad de que si se golpea en su cerebro puede regenerarlo. Ok, ajá, así es, exactamente. O sea, es la capacidad que tiene el sistema nervioso para poder modificar la estructura, ¿no? Y poder de alguna manera compensar el funcionamiento de esa deficiencia que presentó, ¿no? Si es que hay alguna deficiencia. Pero también tiene que ver con la capacidad de aprendizaje, ¿no? Por eso vimos que los niños de chiquito todo aprenden, porque el cerebro es muy plástico, o sea, se está así como que moldando de manera extraordinaria, ¿no? A diferencia del adulto, que el adulto tiene una capacidad plástica pues mucho menor, ¿no? ¿Sale? Bien, Lili. Correcto. Excelente, muy bien. ¿Sale? ¿Ibas a comentar algo, Ney? ¿No? Ok. Entonces, fíjate, aquí están los principales daños neurológicos sobre los cuales se puede atribuir una discapacidad motora, ¿sí? Por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, o sea, un golpe en la cabeza, eso puede generar una discapacidad motora, la parálisis cerebral, ¿sí? Muchas veces al momento del nacimiento existe negligencia médica, chicos, existe negligencia médica, y a veces luego quieren sacar al niño a la fuerza con forceps y el niño, ¿sí? Si recuerdan ustedes sus clases de psicología de la infancia, pues la mollera, ¿sí? No está, los huesitos de la cabeza no están terminados de soldar, entonces eso puede generar una lesión. Un accidente cerebrovascular, como nos los comentaba Ney, pues obviamente puede generar también una discapacidad motora, ¿sí? Un tumor cerebral también, ¿sí? Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes en esta parte de la inclusión educativa tomen en cuenta este principio básico de la plasticidad. ¿Por qué? Porque sobre todo ustedes que están orientados al trabajo con niños, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta que es cierto, o sea, probablemente el niño presenta una discapacidad motora, pero tiene una gran ventaja y es que su cerebro es muy plástico, ¿sí? Entonces te voy a presentar ahorita dos casos de dos chavitos y te vas a dar cuenta de la capacidad de la plasticidad cerebral que tienen, ¿sí estamos? O sea, te vas a quedar así con el ojo cuadrado, ¿sí? De los avances que tienen, ¿sí? Y el cómo lograron superar todo lo que tiene que ver con la parte de su discapacidad motora, ¿sale? Entonces te voy a presentar el caso para que lo veas, ¿sí estamos? Y lo comentamos ahorita, ¿vale? Déjame ver. Tengo por aquí un comentario en el chat mientras dice... Ay, perdón. Me dice, de hecho mi hermano tuvo un golpe en la cabeza y lo detectaron traumatismo craneoencefálico y sufre ¿qué? De epilepsia. Oh, Dios mío. ¿Quién es? ¿Sonia? ¿Sonia? ¿Estás ahí, Sonia? Sonia. Dice Jenny, perdón, es que no te veo, mi vida. Discúlpame. Ok, ¿nos puedes hablar, Jenny? Profe. Ok. Oye, entonces eso le pasó a tu hermano. Sí, él debido a un problema recibió un golpe muy fuerte en la parte de la cabeza, lo cual tuvo una abertura, lo cual le provocó una epilepsia pues más fuerte. Ya, ok. Sí, es que el cerebro, chicos, es lo más delicado del mundo, la verdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso es lo que les digo en psicología de la infancia, no anden ahí aventando a los niños así al aire y los carguen, ¿no, chicos? O sea, los chavitos son delicados, sobre todo en los primeros años, ¿no? Pero tu hermano ya estaba más grande, ¿no? Sí, tiene 17 años. Ya, ok. Sí, pero hay que tener mucho cuidado, chicos. Por eso, los que anden en moto o les gusta andar en bici, chicos, pónganse casco, ¿eh? Pónganse casco, por favor, ¿sale? Bueno, les voy a presentar el caso, chicos, aquí el cerebro es un enigma.
un enigma totalmente, pero es fascinante conocerlo. Les voy a poner aquí el caso de estos dos chicos para que lo vean, chicos, y ahorita comentamos con algunas preguntas que tengo acá, ¿vale? Me das manita arriba si se oye bien el sonido. Toshiko es lenta, ¿vale? debida en parte a su edad, 69 años. Cuando somos más jóvenes, nuestros cerebros son mucho más elásticos. Se pueden adaptar y responder a información que entra del medio con la velocidad del rayo. Este jardín de niños especial en Osaka, Japón, muestra las notables tasas de recuperación de niños con daño cerebral. Cerca de 1/3 de los niños que están aquí padecen problemas neurológicos. Se pone énfasis en la estimulación física, hallando maneras de animar al cerebro a interactuar tanto como sea posible con el medio ambiente exterior para estimular sus redes neuronales. Los resultados son algunas veces asombrosos. Este pequeño niño, Shun Chan, nació con un daño cerebral tal que los médicos no esperaban que viviera. Esta es una imagen de TAC del cerebro de Shun. Las únicas partes de su cerebro que funcionan están resaltadas en amarillo. La cavidad oscura muestra la extensión del daño. Le faltan las áreas dedicadas normalmente a la vista, el oído y el movimiento. Aún así, Shun puede caminar, ver y oír. Las partes sanas de su cerebro, aquellas redes neuronales que aún funcionan normalmente, se han hecho cargo de estas tareas. El Dr. Kogure es un neurólogo que se especializa en la restauración del cerebro. Él ha estado observando este proceso en los niños del jardín de infantes. Este es un niño que nadie esperaba que pudiera ser capaz de ver jamás. Si hubiera sido visto por 50 médicos, probablemente todos habrían dicho que estaría postrado en cama y sería incapaz de ver u oír. Pero el hecho es que él puede hacer estas cosas. La parte de su cerebro que quedó intacta ha compensado a tal grado que ahora esperamos que sea relativamente independiente en habilidades de la vida cotidiana. La razón para la milagrosa recuperación de Shun Chan puede yacer aquí, en la parte más antigua del cerebro, llamada el tallo cerebral. Funcionando como un interruptor principal, el tallo cerebral mantiene toda la actividad del cerebro. Sus axones se dispersan por todo el cerebro. La excitación del tallo cerebral resulta en la transmisión de impulsos eléctricos, los cuales aumentan la actividad cerebral. Los terapeutas creen que ejercicios repetitivos como el gatear podrían estimular el tallo cerebral, incrementando con esto la recuperación del cerebro de un trauma. Incluso antes de que Shun entrara a este jardín de niños, había logrado un notable progreso, gracias a los esfuerzos de su madre, quien lo estimuló constantemente. Cuando nació, Shun estaba tieso y no respondía. Ni siquiera lloró. Pronto, después del nacimiento de Shun, su madre le dio masaje por todo el cuerpo cada día durante periodos prolongados, llamándolo por su nombre. Ella lo tomaba de las manos, lo animó a tocar objetos que estaban calientes o fríos, lo expuso a diferentes colores y olores de flores y alimentos. Cuando Shun empezó a sonreír, su madre le devolvía la sonrisa y le hablaba. El cuidado constante rindió sus frutos, y cuando Shun pudo moverse por sí mismo,
su madre lo llevó a este jardín de niños. Shun continúa progresando, una prueba notable de la elasticidad del cerebro joven. ¿Cómo es que el cerebro de un niño se recupera más rápido que el de un adulto? Parte de la respuesta yace en el hecho de que el cerebro de un niño es mucho más elástico. Estas tomas microscópicas muestran neuronas jóvenes a la izquierda y otras más viejas a la derecha. Las ramificaciones neuronales de ambas son cortadas al mismo tiempo. Vea la velocidad a la que las jóvenes se reconectan del lado izquierdo. La habilidad del cerebro joven para recablearse rápidamente juega un papel clave en la rehabilitación. Alrededor del mundo hay historias similares de éxito en la restauración del cerebro entre jóvenes. Una viene de Georgia. Durante su joven vida, Jonathan Wilbanks, de 10 años de edad, padeció de epilepsia severa. Los médicos intentaron tratarla sin éxito. Hace 3 años, como último recurso, los cirujanos extirparon la mitad izquierda del cerebro de Jonathan para detener los ataques que amenazaban su vida. Esta imagen de TAC muestra cuánto del cerebro de Jonathan fue extraído realmente. Después de la cirugía, Jonathan ya no podía hablar. Sin su cerebro izquierdo, Jonathan no podía mover la mitad derecha de su cuerpo. You don't smile. I'm gonna go down this way. Heading down this way. All right. Now turn it, going up this hill now. Este es Jonathan hoy en día. Han pasado 3 años desde la operación. Mucho de su parálisis ha desaparecido. Puede asir incluso con su mano derecha. Al mirar a este energético niño de 13 años en acción, es difícil imaginar que le falta el lado izquierdo de su cerebro. Su pierna derecha es completamente funcional, capaz incluso de unas cuantas patadas rápidas. Tree. Car. Aunque Jonathan sigue batallando con el habla, las palabras se le van haciendo más fáciles. The apple. ¿Qué tal, ¿Cómo ven, chamacos? Impresionante, ¿no? A ver, escucho comentarios. Tanto de Chun Chang como de Jonathan. ¿Cómo los observaron? ¿Qué en común tienen los dos? A ver, escucho. Ay, chicos, Pues, ya se durmieron. Adelante, Moni. Pues como son niños, la plasticidad de su cerebro es la que les ayudó a que fueran avanzando, que fueran aprendiendo más. Tan solo el del primer caso, su mamá lo ayudó desde pequeño. Y en el segundo, creo que lo operaron. Y su mamá también le fue ayudando con ejercicios,
Así es. No sé, creo que al estar en ¿qué era? ¿Una moto o algo así? No recuerdo. También estaban ayudándolo a coordinar sus movimientos en cuanto a las direcciones, ¿no? Así es. Y tiene que ver con lo que comentas mucho, Moni, la parte de la estimulación. O sea, porque si tú tienes a alguien con discapacidad motora, sobre todo en la parte cortical, con un daño neurológico, por ejemplo, ¿sí? Y tú dices, ay, no, pobrecito, ya ahí déjenlo, ¿no? O sea, te estás perdiendo de una oportunidad de poder recuperar a esa persona, ¿sí? Sí, Entonces, bueno, ajá, pero al menos la mamá del primer niño le ayudaba sintiendo cosas calientes, claro. frías, lo ayudaba con lo de los colores, lo ponía a interactuar con la naturaleza para que fuera conociendo a través de sentidos. Exacto, así es, súper importante eso, ¿no? Entonces, nos dice aquí Gaby, dice, el punto es ese, dice que sus familiares no lo incapacitaron, sino que lo expusieron al mundo real, a hacerlos partícipes del mundo, totalmente, mi Gaby, así es, hay que hacer partícipes al mundo, dice, en el primer caso vemos cómo la mamá lo expuso a distinguir colores, olores y lo nombra por su nombre, tal cual como si el niño lo escuchara, claro, así es, y eso es parte, chicos, también, hay que tratar a la gente, vamos, con esa dignidad, ¿no? O sea, no es un pobrecito ni mucho menos, ¿no? Sino por el contrario, tienes una oportunidad, la vida te está dando una oportunidad de poder afrontar un reto así, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, maestro, como dice Moni, creo que lo más importante en esto, pues es que el estímulo que se les dio después Sí, del trauma que se sufrió, para que pues correcto. pudiera existir o trataron de que hubiera una recuperación, Ujú. porque pues como usted dice, el cerebro de los niños, y no solamente el cerebro, en sí todo su sistema, es un poco más, mm, su recuperación es un poco más, ¿cómo se dice? Más acelerada que la de un adulto. Claro, así es. Entonces, por la reconexión de las células que hay en el cerebro. Exacto, Entonces, exactamente. lo importante aquí es no dejar de estimular a los niños, y aunque no tengan algún problema con el cerebro, pues no dejar de estimularlos para que pues pueda haber un progreso. Y desarrollo de su potencial, ¿no, Ney? Desarrollar el potencial que tenemos. Bueno, que tienen los niños, porque ya uno ya está viejo, ¿ah? Así es, muy bien, excelente. Dice Diana, dice, la estimulación son fundamentales para que se desarrolle el proceso. Así es, chicos. Entonces, mucho de tu trabajo en la parte de la inclusión de las personas que presentan discapacidad motora es la estimulación sensorial, la estimulación oral, la estimulación auditiva, son sumamente importantes, ¿sí? Ahora, de acuerdo a las áreas del cuerpo, chicos, que se presentan, perdón, ahorita vamos contigo, Liz, eh, digamos que las discapacidades, ¿sí? Motrices se pueden nombrar de acuerdo a la alteración que hay en el movimiento. Yo voy a hablar de monoplegia cuando solamente esté alterada uno de los miembros o de las extremidades del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, esté anquilosado a lo mejor el brazo, ¿no? Ahí yo estoy hablando de monoplegia. Monoplegia es cuando uno de los miembros es el que está discapacitado, ¿sí? O no se puede mover, por ejemplo. La diplegia sería cuando dos de los miembros del cuerpo, de las extremidades, son las que están afectadas, ¿sí? Por sus movimientos. Luego viene la hemiplegia, que sería la alteración igual de dos de los miembros, pero en distintas partes. Por ejemplo, un brazo y una pierna, ¿no? Eso sería, por ejemplo, los hemipléjicos. Un hemipléjico es una persona que, por ejemplo, está paralizada de la mitad del cuerpo a la derecha, ¿sí?
y la cuadriplegia, que tiene que ver con la discapacidad del movimiento de las 4 extremidades, ¿vale? Entonces, es importante también conocer estos términos, chicos, porque tiene que ver también en la forma en cómo nos vamos a dirigir, tanto en el diagnóstico como en las evaluaciones, incluso en el lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces, porque luego, por ejemplo, a lo mejor el niño presenta, no sé, que no puede mover las piernas y ya le estamos diciendo cuadripléjico, por ejemplo, ¿no? Cuando la cuadriplegia tiene que ver con una discapacidad de las 4 extremidades, ¿sí? Muy bien. Ahora, es común, no siempre, pero es común que las personas que presentan discapacidad motora presenten en ocasiones también algunas otras situaciones como lo son la dificultad visual, el pie varo o valgo, que el pie varo es una afección que se tiene en el pie, que lo que hace es que, puede ser congénita, que lo que hace es que el pie está como torcido. Entonces, el pie no se apoya bien, ¿sí? Sino que está como torcido y dificulta el soporte que pueda tener el pie para poder desplazarse. Esto se corrige con cirugía, aunque a veces pues es muy doloroso de acuerdo al nivel que tenga la persona de pie varo, ¿sale? Anemia también es común en personas que presentan discapacidad motora o infecciones respiratorias. Hay que tener en cuenta, chicos, que sobre todo las personas cuadriplégicas, por ejemplo, al no tener movimiento, lo que pasa también con su sistema inmune, pues es que también digamos que es más sensible, ¿no? Entonces, son más receptivos a presentar algún tipo de infección, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones y tratamientos hay para las personas con discapacidad motora, chicos? Bueno, pues principalmente la terapia física y de rehabilitación, creo que eso es fundamental, ¿no? Lo vimos en el caso de Chun Chan, en el caso de Jonathan, ¿sí? El hecho de la terapia física y de rehabilitación es fundamental. Incluso, por ejemplo, aquí Liz nos dice, los padres de ambos se dispusieron de voluntad ya que tuvieron el propósito de estimular a los niños a salir adelante. Aparte, su plasticidad juega un papel muy importante en estos dos casos. Totalmente, mi querida Val, totalmente, que es esta parte, ojo, no es solamente el hecho de que el niño, pues ya llévalo a la terapia, ¿no? No, o sea, fíjate cómo el caso te refiere a los esfuerzos que hace la mamá también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque su hijo se recupere o porque su hijo tenga una vida digna, ¿no? Muchas veces piensan los papás de que el maestro o el terapeuta es el que tiene que recuperar al niño y no, o sea, tú llevas al niño y el niño va a estar en terapia a lo mejor 1 hora, pero todo el resto del día, o sea, tú tienes que encargarte también de esa rehabilitación, mucho de eso tiene que ver, o sea, mucha de la recuperación que pueda tener un niñito con discapacidad motriz, por ejemplo, ¿sí? Mucha de esa recuperación tiene que ver con el amor de mamá, el amor de papá, la intervención familiar es fundamental. Y no nomás es tenerlo ahí arrinconado, ¿no? Y ya, no, sí, ya, pues, a ver, ahora quién lo lleva a terapia, ¿no? Nos dice Ney, dice, también la aceptación de la discapacidad para así tener una rehabilitación temprana, por supuesto, aceptarlo, ¿no? Ese es uno de los primeros pasos, totalmente, Ney. Y dice Ale, a lo que dice Liz, yo creo que es muy importante la ayuda de quien está con él, principalmente los padres, totalmente. El cuidador, chicos, juega un papel fundamental en los procesos de rehabilitación en los alumnos con discapacidad motora, ¿sale? La atención médica obviamente es fundamental, ¿sí? Dar seguimiento médico a los alumnos, ¿sí? A los niños. Los auxiliares como las prótesis, las órtesis, también son muy importantes porque son apoyos, ¿sí? Ya sea que tengas una prótesis que te dé esta sustitución de ese órgano externo que te haga falta o la órtesis como un apoyo externo para poder hacer funcional esa parte de tu cuerpo, ¿vale? Las terapias alternativas también, por ejemplo, la equinoterapia, la delfinoterapia, todo eso, chicos, también es muy estimulante. Que si funciona o no, finalmente es estimulación, chicos, ¿sí? Y yo considero que puede funcionar
puede funcionar. Todo lo que sea para bien del niño y que sea hecho con amor, pues yo creo que puede llegar a ser bastante funcional, ¿sí? Y el fomento al deporte adaptado, chicos, porque también hay que tener conciencia de que las personas con discapacidad pueden estar incluidas en deportes, ¿sí? Incluso ya hay por ejemplo, los Juegos Paralímpicos, ¿no? Que ya son deportes adaptados a personas con discapacidad y eso es admirable, es muy loable, ¿sí? Los grandes esfuerzos que logran, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué indicios van a ayudar a las familias y a los maestros a detectar el tipo de apoyos que requiere un alumno con discapacidad motora? Bueno, primero hay que tener muy en cuenta, chicos, cuando tú incluyes a un niño con discapacidad motriz, hay que determinar las posiciones estáticas. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante detectar cuáles son las posturas que tiene el alumno en fijo. Es decir, hay que ver el niño cómo se mantiene de pie, si es que se puede mantener de pie, ¿sí? O cómo se mantiene sentado, si es que se mantiene sentado. ¿Por qué? Porque finalmente, por ejemplo, si tú lo incluyes en el aula de clases, pues tienes que conocer las condiciones sobre las cuales el niño tiene que tener su lugar, ¿sí? Entonces, tienes que hacerle estas preguntas a mamá, ¿sí? A mamá o a papá o a su cuidador principal. Por ejemplo, ¿se puede mantener de pie por sí mismo? ¿Puede mantener el equilibrio? ¿Sí? ¿Puede caminar solo? ¿Puede caminar si se le sostiene? ¿Puede caminar usando bastón o andadera? ¿Sí? ¿Puede cambiar de posición de pie a sentado y de sentado al piso y del piso al pie? ¿Se mantiene sentado por sí mismo? O sea, son preguntas que cuando incluimos a un alumno con discapacidad motriz es importante hacerlas. ¿Por qué? Porque vamos a manejar una dinámica de grupo, ¿sí? Y lo vamos a incluir en un salón de clases y tú tienes que estar con la conciencia sabia de que el niño a lo mejor requiere de una posición especial para sentarse o requiere de apoyos para poder pararse o a lo mejor no requiere de apoyos, porque también el hecho de que a lo mejor tenga alguna discapacidad motora y tú ya le estés ayudando a levantarse y el niño pueda levantarse por sí solo, también eso se puede entender a veces como ofensivo, ¿no? O sea, sí puedo, ¿no? Entonces, hay que conocer, hay que preocuparnos, chicos, y hay que saber bien cómo viene el niño en estas condiciones, ¿vale? Muy bien. ¿Qué otros indicios vamos a considerar? Bueno, como lo veíamos ahorita, la posición sentada es muy importante. El control que tenga el niño del tronco a la cabeza, ¿sí? Es muy importante. Las funciones perceptuales, por ejemplo, la vista, ¿sí? El oído, qué tan funcional está en términos de su visión y de su audición, ¿sí? La capacidad de prehensión y manipulación, ¿sí? Que tiene que ver también con el tono muscular y la fuerza en las manos, eso es muy importante, ¿sí? El desarrollo bilateral, el desarrollo de la lateralidad, conciencia de izquierda, conciencia de derecha, de arriba, de abajo, ¿sí? Las habilidades que tenga con la pelota, ¿sí? Para saber su fuerza, por ejemplo, para aventar la pelota, ¿sí? La habilidad para soltar, ¿sí? Son aspectos muy importantes que te puedes apoyar. A lo mejor tú no haces la evaluación, pero te puedes apoyar con un terapeuta, su terapeuta o su terapeuta físico, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué apoyos son los necesarios para trabajar con las personas con discapacidad motora, chicos? Bueno, pues finalmente tenemos varios. Primero, hay que darles tiempo, ¿eh? O sea, en la parte de educación especial, chicos, siempre es importante darle tiempo a los niños y no presionarles, ¿sale? Ojo, súper importante realizar adecuaciones de acceso, ¿sí? Es súper importante que si no hay una rampa, por ejemplo, para personas que presentan discapacidad, por ejemplo, de las piernas, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que pueda accesar al aula? ¿Sí? No me lo vayas a mandar ahí al quinto piso cuando la persona pues, no puede caminar, ¿sí? Entonces, hay que realizar las adecuaciones de acceso, ¿sí? Desmenuzar la actividad en pequeños pasos también es importante, o sea, no darles todo de golpe, sino que lo vayan realizando poco a poco. Dependiendo, tú ahí vas a ir evaluando cómo el niño va, asimilando y va realizando las actividades, ¿sí?
Hay que ofrecer apoyos motrices, chicos, también es muy importante, ¿sí? Tanto apoyos físicos como incluso apoyos humanos, ¿sí? Con los compañeros, hay que sensibilizar mucho a la comunidad estudiantil, eso es sumamente importante, ¿sí? Colocar objetos en su campo motriz también, ¿sí? O sea, no vayan a hacer ahí alguna actividad o algo y le pongas el pegamento ahí al otro lado del escritorio, o sea, el pobre chamaco capaz que se estira y se cae y luego ya se amoló el asunto, ¿no? O sea, tienes que checar bien cuál es el campo motriz que tiene el niño, ¿sí? Hasta dónde puede alcanzar para poder tomar un objeto, ¿sí? Hacer preguntas cerradas también, por ejemplo, ¿quieres esto? ¿No? ¿Te hace falta esto? ¿Quieres ir al baño? ¿Sí? Presentar actividades en plano vertical también es muy importante, ¿sí? Muchas veces los niños por la posición, ¿sí? Se les facilita mucho más que les pongas una posición vertical las cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para que no, digamos, no tengan que hacer la flexión de la vista, digamos, de la cabeza de arriba hacia abajo, sino que lo puedan leer en plano vertical y eso les ahorra mucha energía. O más bien les hace más cómoda la captación del estímulo, ¿sí? Usar su medio de comunicación, hay veces que se pueden utilizar, por ejemplo, tableros de comunicación, se pueden utilizar y dar consignas parciales, ¿sí? Que tiene que ver con esta parte de realizar poco a poco cada una de las actividades, ¿vale? Y lo que les decía, usar tableros de comunicación, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, en los tableros de comunicación, sobre todo cuando el niño tiene, por ejemplo, problemas de lenguaje, ¿sí? Tú puedes hacer, por ejemplo, este tipo de tableros. ¿Y qué características tiene? Bueno, pues se van a conformar principalmente de imágenes que el alumno pueda reconocer fácilmente, ¿sí? Entonces, y que se asocie con actividades que él comúnmente hace. Entonces, lo que hacemos es que realizamos este tablerito, ¿sí? En el cual el niño, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues el niño se va a comunicar señalando la imagen que represente lo que quiere, ¿sí? Y puede señalar con la mano, con la mirada o con el movimiento de su cabeza, ¿vale? Y son muy útiles, ¿sí? Y las imágenes del tablero de comunicación pueden representar peticiones a sus necesidades como quiero ir al baño, quiero jugar, o necesito algún objeto, necesito mi lapicera, ¿no? Necesito mi libreta, ¿no? Quiero participar, etcétera, ¿vale? Entonces este material pues es muy útil, sobre todo cuando, por ejemplo, presentan alguna dificultad en cuanto hacia el lenguaje, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué aspectos de las escuelas pueden representar un obstáculo para que los niños con discapacidad motriz participen y aprendan en igualdad de condiciones, chicos? Pues hay que derribar mucho la barrera, sobre todo la barrera actitudinal, chicos, ¿sí? Es importantísimo hacer trabajo de sensibilización con las personas que presentan discapacidad motriz, ¿sí? Hay mucho bullying actualmente, chicos, hay mucha, pues sí, mucha agresión, ¿sí? Y hay que derribar esas barreras actitudinales. Y eso parte desde ustedes en su rol como maestros, porque acuérdense que ustedes son el modelo de los chicos, ¿eh? Ustedes son el modelo del grupo. Entonces, si ustedes empiezan a hacer bromas con el chico con discapacidad, pues entonces ya estás dando pauta libre. ¿Para qué? Pues para que todos los demás hagan lo que quieran, ¿sí? Ahora, derribar mitos, chicos, es muy importante derribar mitos, ¿sí? Por ejemplo, la discapacidad motriz es una enfermedad, eso es mentira, ¿sí? La discapacidad motriz no es una enfermedad, eso ténganlo muy claro, por favor, ¿eh? Nos dice aquí, Ney, dice, dejar de lado los mitos, que dicen que quien puede hacer sin dar pauta a lo que sí, es correcto, así es. Entonces, chicos, la discapacidad motriz no es una enfermedad, ¿eh? Mucho ojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona puede ser discapacitada y es perfectamente funcional. La enfermedad es una alteración orgánica que requiere tratamiento médico y la discapacidad motriz es una disminución en la capacidad motora. Entonces, la discapacidad no es una enfermedad, ¿eh? Mucho ojo. Ojo, otro mito, los alumnos con discapacidad motriz o cualquiera son ángeles, ¿no? O adjetivos por el estilo. Dice Gaby, como lo decíamos en un principio, debemos de dejar de suponer, es correcto, que es
Dejar de suponer, chicos, es de lo primero que tienes que hacer, es de tus primeras funciones en la inclusión de personas con necesidades educativas especiales. Ahora, por ejemplo, esta parte de ponerles adjetivos a los niños como, ay, son angelitos o cuestiones así, chicos, no, o sea, son seres humanos, ¿sí? Como seres humanos tendrán virtudes, tendrán áreas de oportunidad y lo que tenemos que hacer simplemente es facilitarles el aprendizaje, ¿sí? Otros mitos, por ejemplo, los alumnos con discapacidad motriz merecen compasión y lástima. No, chicos, es lo menos que merece una persona con discapacidad motora, ¿eh? Ni discapacidad motora ni ninguna de las que hemos visto, ¿sale? Dice, si algún alumno presenta discapacidad motriz, no puede participar en la clase de educación física, por ejemplo, esa es otra, ¿no? Mentira, chicos, eso es mentira, ¿eh? O sea, los niños con discapacidad motriz pueden realizar ejercicios adaptados, dependiendo obviamente de las valoraciones que se hagan, ¿sí? Lo que decía usted, ¿no? De que los Sí. maestros deberían adaptar ¿cómo? Pues currículum, algo así, Ajá, sí, los para juegos, por ejemplo. integrar a esas Claro. personas, alumnos. Es correcto, así es, totalmente, totalmente. Entonces, por ejemplo, son niños eternos y por lo tanto asexuales, ¿no? O sea, mentira, chicos, o sea, la persona con discapacidad motora va a crecer, va a tener una vida normal y por lo tanto también, pues va a tener, igual tienen deseos, tienen afectos, tienen erotismo, ¿sí? O sea, eso no los hace asexuales para nada, ¿sí? Dice, si un alumno con discapacidad motriz está integrado al grupo, la calidad de la educación disminuye. Para nada, chicos. Se fortalecen muchísimo competencias blandas, como lo serían, por ejemplo, la cooperación, el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ¿vale? Bueno, muy bien. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Qué tal? ¿Qué tal con la discapacidad motriz? Buenísimo, ¿no? A ver, escucho opiniones. ¿Qué reflexiones les surgen derivado de esto que acabamos de aprender el día de hoy? Cuéntenme. Pues que Yo, no les Arely, Yasmín. A ver, dale, Yasmín. Bueno, creo que es muy importante la parte de que los padres te apoyen, ¿no? Ujú. Tanto con la recuperación, tanto como el afecto que te están aportando Sí, y por ejemplo, ¿qué más? Que te aporten cosas positivas, ¿no? es Yo tan correcto. solo tengo una vecina que Sí. su hija, o sea, nació con la pierna más arriba de la cintura. Entonces Ujú. los doctores desde que nació le dijeron, no va a poder caminar, su niña no va a poder caminar, ¿no? Va a necesitar silla de ruedas. Entonces ella desde que nació se la trajo acá a su casa, le empezó a hacer muchos ejercicios para volverle a acomodar su piernita y ahorita la niña ya tiene 5 años y camina, o sea, un poco chueco, pero camina muy bien, puede correr y, o Wow. sea, todo muy bien. Sí, muy bien, excelente. Ahí tienes otro ejemplo, ¿no? Ahí tienes otro ejemplo de la forma en Así. cómo sí se puede adaptar y se puede adaptar el sujeto y sobre todo superar esta parte de la discapacidad, ¿no? Muy bien, excelente, muy bien. ¿Quién más quería hablar? Gracias, Jazz. Muy, muy buena tu aportación. ¿Alguien más? Chicos, ¿alguien más? ¿No? ¿Nadie? Por ahí Moni quería hablar, ¿no? Hace ratito. Dale, mi vida, Sí, tú no pues, tengas pena. Lo que pasa es que yo no veo, yo nomás oigo nombres. no, bueno, que sobre todo eso, que no debemos de ponerle barreras a esas personas, porque a veces son las que más pueden hacer cosas que uno que se limita a sí mismo, Ujú, sino debemos apoyarlos para que puedan totalmente. sobresalir también, Claro, ser totalmente. cooperar y unirse con ellos, ¿no? Es correcto. Así es, chicos. Excelente, muy bien. Excelente. Gracias, mi Moni, muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que Profe quiera hablar? Yoli, Adelante, Liz. bueno, donde yo vivo, se han presentado 2 casos de personas con alguna discapacidad, Ujú, pero haga de cuenta que en las escuelas no son tan aptas para atender sus discapacidades, o sea, no mira. cuentan tienen barreras curriculares y también Ah, caray. actitudinales. Sí, Entonces yo siento que también como que hay una inconformidad con el sistema educativo
que hace que no lleguen a las escuelas más marginadas Sí. ese tipo de apoyo a las personas con discapacidad. Entonces, ahorita, bueno, relacionándolo con la otra materia, que es algo así, estamos viendo de cómo está estructurado el sistema educativo. Entonces, caigo en esa cuenta de relacionar lo que aquí mi experiencia, de que esas personas no hubo motivación ni por parte de los padres, ni por parte de otra persona para ayudar a esos niños, a esas personas. Entonces ahorita pues ya son adultos y la verdad no sé si todavía se puede implementar algo o tener algunas como estrategias para apoyarle a pesar de que ahorita ya son adultas. Yo creo que las oportunidades siempre están, ¿no? Ahora sí, como dicen por ahí, ¿no? Mientras hay vida y esperanza, ¿no? La cuestión es que la gran oportunidad es en la infancia, como ya lo pudiste ver, ¿no? O sea, la gran oportunidad es en la infancia. Ahorita como adultos, pues ya la estructura ya es rígida. Si de por sí a uno que es más o menos ahí funcional, tiene uno sus propias limitantes y tiene uno muchas barreras para aprender, entonces imagínate con una educación tan limitante como la es ya discapacitarlos desde niños, pues imagínate los engramas que tienen, ¿no? Las conexiones que tienen, los aprendizajes que tienen de tú no puedes, tú eres incapaz y cuestiones de estas, pues ya es sumamente complicado. No es imposible, pero exige más esfuerzo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, en este tipo de casos, yo siento que sí debe haber más apoyo como por parte del sistema para brindar personas capacitadas, porque pues aquí si nadie los orienta, como es un pueblo rural, se quedan en esa idea, ¿no? De que pues no pueden y así nacieron y punto, ¿no? Hasta ahí es su vida y dependen de papá, mamá o familiares. Sí, totalmente. Entonces, fíjate cómo aquí nos dice mi querida Gaby. Dice, claro que se puede. Dice, yo nací con un problemita en mi pie, lo traía doblado y los doctores decían que iba a ser complicado enderezar mi pie, pero mis padres buscaron opciones desde mis primeros días de bebé. Ay, mi vida, te imagino de bebé, así una cosita, así bebecita. Muy bien. Dice, y me pusieron un yeso y gracias a eso pudieron enderezar mi pie. Muy bien. Dice, si mis padres se hubieran dado por vencidos, tal vez no podría caminar. Fíjate qué interesante, ¿no? ¿No es esto que comentábamos del pie raro? Gaby? No. ¿Sí? ¿Tendrá que ver, más o menos? Bueno, muy bien. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Muy bien. Dianita nos dice, no limitar a estas personitas, dice, sino hay que apoyarlas para que ellos salgan adelante y que los padres los estimulen día a día. Es correcto, así es. Fíjate la responsabilidad tan grande de los padres. Yo creo que este curso más bien lo tendrían que tomar los papás, ¿no? Bueno, chicos, muy bien. Oigan, ahí vamos, mis chamacos. Ahí vamos. Les agradezco mucho sus participaciones. Me encanta que participen, me encanta que comenten porque eso nutre mucho nuestra clase, ¿sale? Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. La siguiente clase vamos a ver lo que corresponde a... ¿Perdón? ¿Alguien quería comentar algo? ¿No? Ok. La próxima clase, chicos, vamos a ver lo que es discapacidad intelectual y los síndromes asociados a esto, como síndrome de Down, trastorno de Rett, síndrome por alcoholismo fetal y vamos a ver un poquito de trastornos generalizados del desarrollo, ¿sale? Nos dice aquí Ney, dice, como usted dice, no mermar ni limitar, tampoco tratar como si no hubiera una dificultad para así poder atender también la necesidad. Claro, hay que leer la necesidad que hay, ¿no? Y es la necesidad de motivarnos, es la necesidad de generar esperanza, básicamente, ¿verdad? Bueno, chicos, necesito enviarles el caso sobre el cual ustedes van a hacer su análisis de su práctica final, ¿sale? Entonces, pero ojo, no voy a dar los mismos casos para todos, voy a darlo campechano, ¿sí estamos? Voy a darlo campechano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito que por favor
me mandes un mensajito, no al grupo, ¿sí? No al grupo. Me lo vas a mandar, por favor, personal al WhatsApp y me vas a decir, querido profesor, hola, ¿cómo está? Y yo te diré, bien, 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 muy bien, aquí estamos. Y ya, ¿qué pasó? Quiero que me designe mi caso, ¿no? Así quiero que me digas, quiero que me designe mi caso de análisis, querido profesor, ¿sale? Entonces, yo te voy a designar un caso. ¿Qué te voy a mandar? Te voy a mandar la lectura. Puede ser lectura o puede ser película, ¿eh? Dependiendo lo que les toque. Ahora sí ya, I'm sorry for you, I'm sorry for you, lo siento mucho. Puede ser lectura o puede ser película, no sé. Entonces, pues ya tú lo pues y yo te mando la guía para que hagas dicho análisis. ¿Sí estamos? Pero necesito que por favor me digas, pues nada más tu nombre y que me hagas la solicitud en privado porque son diferentes casos. ¿Sí estamos? ¿Vale? Entonces me lo mandas en la semanita, ¿vale? Por favorcito. ¿Sí estamos? Bueno, y nos estamos viendo, chicos, la siguiente clase. Gaby dice, en efecto, debemos hacernos independientes, pero hacernos conscientes de que sí existe una necesidad que tenemos que tratar. Totalmente, mi Gaby, totalmente. Así es, así es. Hay una necesidad y hay que atenderla, ¿no? Muy bien. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que me quieran comentar? ¿Profe? ¿Sí? El análisis del caso eso va a ser como el examen, por decirlo así. Bueno, ese es tu proyecto, pero aparte vas a tener tu examen. O sea, acuérdate que es el análisis de caso, el examen y las tareas. Ah, bueno, gracias. ¿Sale? Sí. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? El examen ya lo estoy elaborando en la plataforma, chicos. Estamos viendo que sea un banco más o menos de 720 preguntas. ¿Cómo ves, Alan? ¿Eh? ¿Cómo ves? Y apenas llevamos esas, ¿eh? O sea, todavía faltan... Yo le estoy rascando como a unas 1000, más o menos. Ay, chicos. Dice, en examen no, dice, examen no, dice Gaby. Mira, la vida es como es, no como nos gustaría que fuera. Entonces, pues ni modo, hay que hacer examen. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Ya estoy contratando unos drones para que el día del examen se vayan ahí los drones afuera de su casa a vigilar que no estén copiando. Sí, mi chava, porque ya los estoy viendo recurriendo a sus apuntes, pero no. Bueno, mi chamacos, ¿sale? Entonces, ¿alguna otra duda? Dice Gaby que ahí donde vive no llegan. ¿Cómo de que nos iban a llegar? Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Aunque sea díganme manita arriba o algo así, ¿no? Manita arriba. ¿Todo bien? ¿Sí? Gracias, perfecto, chicos. Que pasen una excelente tarde, ¿eh? Cuídense mucho, pórtenseme bien, sean felices, por favor, ¿eh? Bueno, estamos en contacto. Cuídense. Chao, chao. Adiós. Gracias, mi Gaby, gracias. Gracias, profe. Gracias, cuídense. Nos vemos.